¿Qué tal están? Pocas figuras del pensamiento medieval reúnen una amplitud de intereses comparable a la de San Alberto Magno, filósofo, teólogo, naturalista, obispo y maestro. Su nombre quedó unido para siempre al título de Doctor Universalis, el Doctor Universal, precisamente porque no hubo rama del saber de su tiempo que no intentara abordar. Desde la metafísica aristotélica hasta la mineralogía, desde la exégesis bíblica hasta la zoología. En esta exposición recorreré su vida, su muerte, su obra filosófica y teológica, sus investigaciones sobre la naturaleza y, finalmente, la huella imborrable que dejó en su discípulo más célebre, Tomás de Aquino. Hay que decir que, en cuanto a su vida, Alberto nació hacia el año 1200, algunas fuentes sitúan la fecha entre 1193 y 1206, en la ciudad de Lauingen, en Suabia, en el seno de una familia de la baja nobleza vinculada a la milicia. Por ello se le conoce también como Alberto de Lauingen o Alberto de Colonia. Desde joven ya mostró una curiosidad realmente enciclopédica que lo llevaría a estudiar en Padua, donde entró en contacto con las artes liberales y con la naciente recepción del corpus aristotélico traducido del árabe y del griego. De esta forma, en Padua conoció al beato Jordán de Sajonia, segundo maestro general de la orden de predicadores o dominicos, y hacia 1223 ingresó en dicha orden dominica contra la voluntad inicial de su familia. Este paso resultó decisivo. Los dominicos, fundados por Santo Domingo de Guzmán, apenas unos años antes, habían nacido con una vocación intelectual y de predicación que se ajustaba perfectamente al temperamento de Alberto. Tras su formación y ordenación sacerdotal, Alberto enseñó en varios estudios conventuales de la orden en Alemania, por ejemplo en Friburgo, Ratisbona, Estrasburgo, antes de ser enviado a París, el centro intelectual de Europa, para obtener el grado de maestro en teología hacia 1245. Fue en París donde comenzó a impartir sus célebres comentarios a las obras de Aristóteles, un proyecto que ocuparía buena parte de su vida. En 1248 fue enviado a fundar el Studium Generale o Estudio General Dominico de Colonia, ciudad con la que quedaría asociado de manera permanente. Allí tuvo como alumno a un joven fraile italiano llamado Tomás de Aquino, cuya genialidad supo reconocer y cultivar desde el primer momento en que lo conoció. La vida de Alberto no se limitó al claustro y al aula. En 1260, el Papa Alejandro IV lo nombró obispo de Ratisbona, diócesis que gobernó con fama de reformador austero, aunque renunció al cargo pocos años después para regresar a la enseñanza y la escritura, que consideraba su verdadera vocación. Predicó la cruzada por encargo pontificio, participó en concilios y sínodos y defendió públicamente la ortodoxia del pensamiento aristotélico frente a quienes lo consideraban peligroso para la fe en un contexto de fuertes tensiones en la Universidad de París durante las décadas de 1260 y 1270. En sus últimos años, ya anciano, sufrió un notable deterioro de sus facultades, posiblemente relacionado con la edad avanzada, que le impidió continuar con su actividad intelectual. Murió en Colonia el 15 de noviembre de 1280 en el convento dominico de dicha ciudad, donde sus restos se veneran hasta hoy, y hay que decir que fue canonizado y proclamado doctor de la Iglesia por el Papa Pío XI en 1931, quien además lo declaró patrono de los científicos naturales. Reconocimiento tardío, pero justo, para quien había dedicado su vida a mostrar que la razón y la fe, la ciencia y la teología no solo eran compatibles, sino mutuamente enriquecedoras. Además, hay que señalar que en cuanto al contexto y la recepción de Aristóteles en el siglo XIII, para comprender la magnitud de la obra albertina, hay que situarla en su contexto histórico. El siglo XIII fue el momento en que en el occidente latino se recuperó a través de traducciones árabes, de Avicena, Averroes y griegas, la práctica totalidad del corpus aristotélico, hasta entonces conocido solo parcialmente a través de la lógica. Esta recepción provocó una auténtica revolución intelectual, pero también una crisis,
cómo integrar una filosofía pagana con tesis aparentemente incompatibles con la fe cristiana, eternidad del mundo, unicidad del intelecto, determinismo cósmico, dentro del edificio doctrinal cristiano. Alberto Magno fue uno de los primeros pensadores latinos en asumir la tarea de parafrasear y comentar sistemáticamente toda la obra de Aristóteles, con el objetivo declarado de hacerla accesible y de discernir con espíritu crítico lo asimilable de lo inasimilable. Esta empresa colosal para la época sentó las bases metodológicas que después perfeccionaría Tomás de Aquino. En cuanto a la filosofía de Alberto Magno, pues la filosofía de Alberto se caracteriza por varios rasgos distintivos. Por ejemplo, está el enciclopedismo y el respeto por la autonomía de las ciencias. Alberto sostuvo que cada ciencia particular, la física, la biología, la astronomía, tiene sus propios principios y métodos, y que no siempre es lícito ni útil juzgarlas desde categorías teológicas. Esta afirmación, que hoy parece obvia, era en su tiempo una toma de posición audaz. Implicaba reconocer un espacio de investigación racional relativamente independiente de la revelación cristiana. En cuanto al empirismo que él desarrolló, a diferencia de otros maestros de su época, Alberto insistía en la importancia de la observación directa. En sus tratados de historia natural no se limita a repetir a las autoridades antiguas, sino que añade observaciones propias, experimentos y en ocasiones incluso correcciones a Aristóteles o a Plinio basadas en lo que él mismo había visto. Respecto a la metafísica, su metafísica tiene una raíz aristotélico-neoplatónica. Alberto combina el aristotelismo con elementos neoplatónicos, especialmente a través de su interés por el Liber de Causis y por Pseudo Dionisio Areopagita, del que fue uno de los grandes comentaristas medievales. Esta síntesis entre la causalidad aristotélica y la emanación neoplatónica marcará también, aunque de modo más depurado, el pensamiento de Tomás de Aquino. En cuanto a la teoría del conocimiento, Alberto desarrolla una gnosiología que parte de los sentidos, pero que reconoce la actividad del intelecto agente para extraer lo universal de lo particular en línea con Aristóteles, aunque con matices propios sobre la naturaleza del alma y su relación con el cuerpo. En relación con la teología de Alberto Magno, hay que decir que como teólogo Alberto fue ante todo un comentarista. Glosó las sentencias de Pedro Lombardo, texto obligado de formación teológica en su época, escribió comentarios bíblicos a numerosos libros del Antiguo y Nuevo Testamento y compuso tratados sistemáticos sobre la Eucaristía, la Encarnación y los sacramentos, además de algunos tratados sobre el alma. Su teología se distingue por el esfuerzo de utilizar categorías filosóficas aristotélicas, sustancia, accidente, potencia, acto, causa, para explicar con mayor precisión los misterios de la fe, sin por ello reducir el misterio de la razón o reducir el misterio a la razón. Sostenía que la teología es una ciencia en sentido propio, subordinada a la ciencia de Dios y de los bienaventurados, y que se sirve legítimamente de la filosofía como instrumento, aunque la supera en dignidad por su objeto y también por apoyarse en la revelación de la palabra de Dios, ¿se entiende? Alberto defendió también con firmeza la doctrina de la Inmaculada Concepción de María, tema todavía controvertido en su tiempo, y escribió abundantemente sobre Mariología y sobre la vida espiritual con tratados de tono más místico como los dedicados a la unión con Dios. Además, también hay que hablar de las obras de Alberto Magno. Realmente, pues la producción de Alberto, reunida modernamente en la edición de Colonia, abarca decenas de volúmenes. Entre sus obras más relevantes, con el título original y su traducción castellana, destacan las siguientes: Summa de Creaturis, Suma sobre las criaturas, por ejemplo; Summa Theologia inacabada, Suma de Teología; De Causis et Processu Universitatis a prima causa, sobre las causas y el proceso del universo desde la causa primera. También otra de sus obras es sobre la unidad del intelecto contra los averroístas. Otro título de otro de sus libros es Física, paráfrasis de la obra de Aristóteles del mismo título, sobre el cielo y el mundo, de generación y corrupción, sobre la generación y la corrupción
y también pues otra obra sobre los meteoros, comentario a los meteorológicos de Aristóteles. También escribió sobre los minerales, sobre los vegetales y las plantas, es otra obra, sobre los animales, que es su tratado zoológico más extenso, en 26 capítulos, de ánima, sobre el alma, una gran obra, sobre el intelecto y lo inteligible, sobre la naturaleza del lugar, sobre el hado o el destino, y también escribió otro tratado sobre la unidad del intelecto y sobre o comentario a la teología mística de Dionisio. También escribió un comentario a la ética a Nicómaco de Aristóteles, sobre la unión o adhesión con Dios también, obra de espiritualidad de atribución discutida. Y también pues comentarios a los 4 libros de las sentencias de Pedro Lombardo. Sobre los sacramentos es otra de sus obras. Sobre la resurrección, otro de sus libros. Este catálogo, lejos de ser exhaustivo, ilustra la ambición totalizadora de Alberto. No dejó prácticamente ninguna disciplina del trivium ni del quadrivium, ni la filosofía natural o la teología, sin comentar. Las investigaciones sobre cuestiones naturales pues son realmente extraordinarias. Quizá el aspecto más singular y menos conocido de Alberto Magno sea su faceta de naturalista. En una época en la que la mayoría de los maestros se limitaban a transmitir la autoridad de los textos antiguos, Alberto insistió repetidamente en la necesidad de la observación y en algunos casos también de la experimentación. Por ejemplo, en De Mineralibus, acerca de los minerales o sobre los minerales, clasifica piedras, metales y sustancias minerales, describe procesos de formación geológica y discute teorías sobre la generación de los metales, mostrando conocimientos de la alquimia de su tiempo. En su obra acerca de los vegetales aborda la fisiología de las plantas, su generación, nutrición y reproducción, con descripciones que en ocasiones corrigen observaciones erróneas heredadas de la antigüedad. En su obra zoológica más extensa, acerca de los animales, describe cientos de especies, discute la generación de los animales, la anatomía comparada y el comportamiento animal e incluye anécdotas basadas en su propia experiencia de viajero y observador, por ejemplo, testimonios recogidos durante sus desplazamientos como predicador y obispo por territorios germánicos. Alberto también se interesó por la astronomía, la meteorología y la geografía, discutiendo fenómenos como los cometas, el arco iris, las mareas o la formación de montañas, siempre dentro del marco cosmológico, aristotélico, tolemaico, pero con una atención al detalle empírico que lo distingue de la mayoría de sus coetáneos. Por este conjunto de aportaciones se le considera con razón uno de los precursores del método científico observacional en Occidente, mucho antes de que dicho método se sistematizara en la Edad Moderna, a principios de la Edad Moderna, en el siglo XVI-XVII. Su influencia en Tomás de Aquino. Ningún capítulo sobre Alberto Magno estaría completo sin abordar su relación con quien sería el más ilustre de sus discípulos, Tomás de Aquino. Se conocieron en París hacia 1245 y la relación se estrechó en Colonia, donde Tomás siguió a Alberto como estudiante entre 1248 y 1252, formando parte del grupo que asistía a sus lecciones sobre la ética Nicómaco y sobre la obra de Pseudo Dionisio, Areopagita. La influencia de Alberto sobre Tomás puede resumirse en varios puntos fundamentales, que son el proyecto mismo de asimilar a Aristóteles. Fue Alberto quien mostró el camino de comentar sistemáticamente el corpus aristotélico para integrarlo en la síntesis cristiana. Tomás heredó este proyecto y lo llevó a una culminación de mayor rigor y economía conceptual, pero la ruta metodológica ya había sido trazada por su maestro, por Alberto Magno. Y también está la distinción entre razón y fe, filosofía y teología. Alberto insistió en que cada ciencia debe juzgarse según sus propios principios. Tomás sistematizará esta intuición en su célebre doctrina de la doble vía de conocimiento, razón natural y revelación que confluyen armónicamente sin confundirse. También
Hay que destacar el respeto por la observación empírica. Aunque Tomás es fundamentalmente un metafísico y no un naturalista, el interés albertino por la realidad concreta y sensible dejó huella en su epistemología o teoría del conocimiento, marcadamente realista y atenta a la experiencia sensible como punto de partida del conocimiento. También hay que señalar la defensa conjunta del aristotelismo por parte de ambos. Cuando en las décadas de 1260 y 1270 el aristotelismo latino fue atacado desde posiciones agustinianas más conservadoras y finalmente condenado parcialmente en París en 1277, 3 años después de la muerte de Tomás de Aquino, fue el propio Alberto, ya anciano, quien viajó a París para defender públicamente la memoria y la ortodoxia de su antiguo discípulo en un gesto de lealtad intelectual y afectiva que resume bien la relación entre ambos. También hay que destacar temas doctrinales concretos, cuestiones como la unidad del intelecto agente frente al averroísmo, la eternidad del mundo como hipótesis filosófica distinta de la creación temporal según la fe, o la relación entre alma y cuerpo, fueron primero exploradas por Alberto y después reelaboradas con mayor precisión técnica por Tomás de Aquino en su propia síntesis filosófica y teológica. Puede decirse, sin exagerar, que sin Alberto Magno no habría existido el Tomás de Aquino que conocemos. El maestro proporcionó el marco, las herramientas conceptuales, el corpus de fuentes traducidas y comentadas y el ejemplo de audacia intelectual que su discípulo supo llevar a una culminación de mayor claridad sistemática sin por ello disminuir la deuda de fondo. En cuanto al legado de Alberto Magno, el legado de Alberto Magno se proyecta en varias direcciones. En la historia de la ciencia es reconocido como uno de los grandes naturalistas medievales, precursor de actitudes observacionales que solo se generalizarían siglos después. En la historia de la filosofía es la bisagra que permitió el paso de un pensamiento cristiano de raíz predominantemente agustiniana a la gran síntesis aristotélico-cristiana del siglo XIII. En la historia de la teología, su insistencia en la autonomía relativa de las ciencias filosóficas frente a la teología abrió también un espacio de diálogo entre la fe y la razón que sigue siendo relevante hoy en día. Su canonización y proclamación como doctor de la Iglesia en 1931, junto con su nombramiento como patrono de los científicos naturales, sancionan oficialmente lo que la historia ya había reconocido, que en Alberto de Lauingen, obispo de Ratisbona, maestro de Colonia y de París, confluyeron de manera singular la santidad, la erudición filosófica y teológica y una pasión genuina por comprender el mundo natural como obra digna de estudio racional. A modo de conclusión, se puede decir que San Alberto Magno representa uno de los ejemplos más completos de lo que la tradición cristiana medieval entendió por sabiduría integral, la convicción de que la fe no teme a la razón y de que el estudio minucioso de una piedra, una planta o un animal puede ser, a su manera, una forma también de contemplación de la obra creadora. Su vida marcada por la enseñanza incansable, el servicio episcopal, la escritura enciclopédica y la fidelidad hasta la vejez a su discípulo más brillante y su muerte en el convento de Colonia, en 1280 cierran una existencia dedicada por entero a tender puentes entre Atenas y Jerusalén, entre el Aristóteles pagano y el Cristo de los Evangelios, entre el laboratorio incipiente de la observación natural y el altar de la teología. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.